nosotros tenemos un compromiso grande con el país y es trabajar sin descanso para que el licenciado Luis Abinader llegue al Palacio Nacional en compañía de todos nosotros y veremos la luz que tanto esperamos y que tanto necesitamos en nuestro país. Quien le habla al licenciado Ernesto David Quesada, teniente coronel retirado de la Policía Nacional. Licenciado Luis Abinader, todo indica que usted va a ser el próximo presidente de la República en el 2020, de eso no hay duda. ¿Usted estaría dispuesto a revisar las pensiones y cancelaciones que se han hecho a miembros de las instituciones de forma irregular? Quien le habla fue afectado por la medida, una decisión desacertada de este gobierno, ya que yo soy egresado de una academia de Atillo San Cristóbal, después soy egresado de la UNFU, abogado, y tengo más de 30 cursos. El Estado invirtió muchos recursos en mí, y hoy tengo que estar retirado en mi casa, sentado, como la delincuencia está azotando a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy seguro que además del coronel, aquí hay otras personas que han sufrido ese mismo caso. Lo primero es que nosotros tenemos que respetar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, debemos de respetar las leyes y la Constitución. Cuando se ocurren esos casos es por la debilidad de esas instituciones que por temas personales o políticos afectan a, como usted dijo, personas formadas y donde el gobierno ya ha invertido una gran cantidad de recursos. Eso nosotros vamos a revisarlo dentro del respeto a la ley orgánica, reglamentos y las leyes no se cumplieron en esos casos, pues nosotros vamos a reintegrar a aquellos que no se cumplieron esos casos y que fueron por razones personales o por razones políticas a través de un grupo independiente que va a hacer esa investigación. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen que estar alejadas las decisiones de temas políticos y de temas personales. Tienen que ser instituciones que se rijan sencillamente de manera objetiva y por sus leyes y como dije, los objetivos que se tracen. Retirar, como yo he visto en muchísimos casos, usted en el caso de la policía, pero el caso también de las Fuerzas Armadas, es sencillamente un crimen a ese militar, pero además está afectando económicamente al Estado. Que tengan ustedes toda la confianza en que nosotros vamos a actuar alejados de temas políticos. No vamos a aceptar que nadie personalmente, por diferencias, afecte la carrera de ningún militar, y si eso se hizo en el pasado lo vamos a corregir. En la pasada campaña electoral, usted prometió elevar el sueldo a los guardias y a los policías, comenzando con $500 raso. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente: ¿podemos contar nosotros que en su gobierno eso puede ser así? Nosotros no hemos prometido nada que no sabemos de dónde vamos a buscar la fuente. Nosotros sabemos que esa reforma salarial y esa reforma en las instituciones nos va a costar 28 mil millones de pesos. Y sabemos de las fuentes que lo vamos a buscar. Porque usted sabe qué, sargento. Cuando en las elecciones pasadas nosotros dijimos e hicimos un estudio, lo adaptamos ahora hace 2 años, hace 1 año y medio, de que había que por despilfarro y corrupción se iban un poco más de 100 mil millones de pesos del presupuesto. Pero sucede que el Banco Interamericano de Desarrollo, no el PRM, no Luis Abinader, sino el BID, determinó que esa suma no eran 110 mil millones, que eran más de 160 mil millones que el gobierno dilapidaba
en despilfarro, es decir, en gastos que en nada agregaban a la calidad de vida de los dominicanos, y en corrupción. Por lo tanto, ahí están las fuentes para redirigir el gasto hacia seguridad, hacia salud, hacia las infraestructuras necesarias, para que realmente hacia la construcción de obras como nosotros presentamos esta semana de agua, que son sumamente importantes, acueductos, alcantarillados sanitarios, que lo estamos gastando ahora y lo estamos despilfarrando en unos pocos, con lujos, con viajes, con compra de jipeta, con modificación de oficinas lujosas. Y yo le he dicho muy claro, y lo repito aquí a los que nos acompañan: el que crea que en el gobierno del cambio va a cobrar sin trabajar, que apunte por otro lado y que se vaya donde otro candidato. Ahora, el que piense que el que trabaja le vamos a mejorar el salario está en lo correcto, porque al que trabaja sí le vamos a mejorar el salario. Y vamos a mejorar la salud, vamos a mejorar los seguros médicos, porque no solamente es el salario. El salario es una parte importante de los ingresos, pero están también el seguro médico, un plan de viviendas que son fundamentales como parte de los ingresos indirectos que deben recibir los militares. Yo quiero, después de terminar los años de gobierno, uno de los legados que le quiero dejar a este país es unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional profesional, honesta, digna, eficiente, a nivel mundial, que sea orgullo de todos los dominicanos. Cuando se pone un miembro de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, pues recibe menos dinero que cuando estaba activo. ¿Y qué sucede? Que paga más de seguro, a veces el doble del seguro, y lo peor que el seguro, la cobertura es menor. Pero también hay una pequeña pregunta ahí. Sucede que cuando se hacen aumentos de sueldo, muchas veces, como ha sucedido en los últimos tiempos, las instituciones, vamos a decir, la Asociación de Profesores, exige que incluyan a su pensionado, la Asociación Médica a su médico. En el último aumento que se hizo a los miembros de las Fuerzas Armadas, no se incluyó a los retirados de las Fuerzas Armadas. Entonces, ya en el caso suyo, que uno lo mira y lo ve ya con la banda puesta prácticamente. Mire, general, muchas gracias. Quiero decirle, yo pienso que incluso es hasta, tendría que, no soy abogado, pero tendría que revisar, me parece que puede ser hasta ilegal esa acción e inconstitucional. Subirle a los militares y policías activos y no hacerlo a los retirados. Me parece que eso podría ser hasta inconstitucional, más allá de que es injusto, de que es inhumano y de que realmente no ayuda al desenvolvimiento, como dije anteriormente, de los mismos militares activos. Porque si los militares activos y los policías activos no ven que cuando vayan a ser retirados van a ser tratados dignamente, no van a cumplir su trabajo adecuadamente. No lo van a hacer. Hay una relación directamente proporcional entre la honestidad, la eficiencia, la lealtad que tienen, y eso yo lo he estudiado en el sector privado, que tienen las instituciones, los empleados de las instituciones del sector privado. Esa relación de lealtad, trabajo, honestidad, eficiencia es directamente proporcional a su sistema de pensiones. Yo he visto instituciones en el país, oye, que los empleados, popularmente como dicen, se matan por esas instituciones. Incluso retirados de bancos de este país, que cuando hay algún problema, de una vez van al banco o ayudan a las instituciones y van a ayudar porque se sienten parte de una familia. Que eso es lo que yo quiero
que sean las Fuerzas Armadas, una familia al servicio de la patria, una familia al servicio del país, una familia al servicio de su gente. Eso es lo que tienen que ser las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Así que eso es parte de nuestro programa de gobierno, que es, y yo quiero reiterar, nosotros sabemos lo que estamos haciendo y lo que estamos prometiendo. En el gobierno nosotros le vamos a dar prioridad a la seguridad. La seguridad son ustedes, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Prioridad a la educación, no solo con el 4%, sino con la ejecución correcta de ese 4%. A la salud y a las infraestructuras necesarias para el desarrollo del país. Después, un Estado regulador que ayude a la producción nacional, que impulse la creación de empleos del sector privado. Tan sencillo como eso que yo estoy diciendo, son las prioridades que debe tener un gobierno. Muchas gracias y confío en ustedes. Sí. Coronel César Antonio de los Santos, en la ciudad de San Cristóbal, de todo el movimiento. No, y de las Fuerzas Armadas, la Policía. Soy coronel pensionado de la Policía Nacional, coordinador en la ciudad de San Cristóbal, del movimiento pensionado con Luis Abinader, perteneciendo a OLA. Mire, en los últimos 10 años se ha incrementado la delincuencia de manera tal que se ha tornado incontrolable en nuestro país. Y a este flagelo no escapan los agentes del orden. Por eso vemos con mucha preocupación que en cada acto delictivo de atracos, de narcotráfico, de contrabando y otros delitos no menos importantes, siempre ha involucrado miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Qué estrategia tendrá su gobierno para enfrentar ese flagelo que tanto nos avergüenza a los hombres de uniforme? Bueno, coronel, ese es un tema muy penoso. Es un tema muy preocupante. Para mí, el mayor reto para la reforma, especialmente policial y de las Fuerzas Armadas, que responde a diferentes causas, pero que desgraciadamente es la realidad de lo que está pasando. Una de las causas es los salarios de miseria que están recibiendo los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Esa es una. La otra causa, también se mencionó aquí, es la falta de confianza a la institución misma, donde no le ven futuro, donde no le ven esperanza, el irrespeto a los rangos, el irrespeto a la escala salarial. El amiguismo y la politiquería también que protege. Mire, no digo política, sino politiquería, que protege a algunos sencillamente porque son relacionados con algunos jefes coyunturales del momento. Pero también, debido a esos bajos salarios, y es consecuencia de esto, la gente trabajadora, decente, incluso, y ustedes son testigos, ustedes son de que muchos hijos de ustedes, de militares que tenían tradición familiar, no quieren entrar a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional. Aquí habían familias de tradición militar, de tradición de la policía, de hijos, padres y abuelos. Entonces está entrando a la policía, está entrando a las Fuerzas Armadas. Personas que no tienen los requerimientos ni las características. Y debido a que no hay tantos que quieran entrar por esos niveles salariales, no es una profesión como era en el pasado, que tenía ese prestigio y ese orgullo de decir que era miembro de las Fuerzas Armadas. Eso ha disminuido. Entonces, no lo mejor como era antes, y la gente con condiciones están entrando a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Por eso necesitamos una reforma total, donde la reforma salarial es una parte importantísima, pero no es solo única.
y donde entonces vamos a recuperar el prestigio y el orgullo para que lo mejor de la sociedad entre a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. En muchos países a esas instituciones van la élite, los mejores estudiantes de las universidades. Eso no está pasando aquí. Bajo salario, bajo prestigio, irrespeto a la institución misma, falta de incentivos, nos lleva desgraciadamente a esa situación que hay que combatir de manera inmediatamente, de manera como una de las acciones inmediatas, pero que en el mediano y en el largo plazo tiene que ser con esa reforma que nosotros vamos a hacer, para entonces tener y volver a recuperar el prestigio de las Fuerzas Armadas, el prestigio de la Policía Nacional. Y nosotros tenemos que retornar a esa institución de prestigio, bien pagada, que todos los mejores estudiantes de nuestras universidades y de nuestros colegios quieran ser parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Y eso lo vamos a lograr. Así será.